Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Paula García Rueda y el día de hoy les voy a hablar sobre los números complejos. Principalmente quisiera hablar sobre el origen de estos números, pues siempre es importante saber algunos datos de cómo se inició o qué les inspiró para crear ciertos números o los descubrimientos que hubo en la antigüedad. Entonces, ¿de dónde surgieron los números complejos? En realidad, los números complejos surgieron de una necesidad, así que fueron consecuencia de esa necesidad de resolver ecuaciones matemáticas en las cuales se presentaban raíces negativas. Las raíces negativas no pueden ser solucionadas con eh, números reales. Entonces, por lo que entonces Cardano, que es un matemático muy conocido, inventó los números complejos, sobre todo para solucionar ecuaciones cuadráticas y cúbicas principalmente. Luego ya, pues, estos números están presentes en muchos aspectos, como en la ingeniería, eh, los circuitos, muchas partes donde están estos números presentes. Se creó esta familia de números complejos, pero también cumplen con la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estas operaciones eh, tienen todas las propiedades que tienen los complejos. Claramente, pues son de diferente manera, no es la forma cotidiana en la que uno suma, resta, multiplica y divide, pero tienen las mismas propiedades. Las reglas de las operaciones las creó el matemático italiano Rafael Bombelli. Es un gran dato que hay que saber. Hoy les quiero hablar del conjugado de un número imaginario. Entonces, el número complejo siempre tiene parte real y parte imaginaria. La parte real es la que vemos acá, que va a ser un número real, y la parte imaginaria va a ser BI, que por supuesto B va a ser un número real acompañado de la I, que viene siendo el número imaginario, pero a esto se le llama parte real, junto con su signo, claro. Y la notación es con una Z, esta es la notación general, esta también, pero esta viene siendo conjugado de este número complejo, porque el conjugado es la reflexión respecto al eje real. Eso quiere decir que, como vamos a ver acá en un archivo de GeoGebra, bueno, como podemos ver acá, no sé si se ve, como podemos ver acá, estoy moviendo a A, que es la parte real. La parte real, entonces, la parte real se mueve en el eje X, en el eje X. El eje Y vendría siendo un eje en el que está la parte imaginaria, que vienen siendo estos números acompañados de la I. Gráficamente no estaba ahí la I, pero imaginariamente, o sea, uno como comprende que ahí viene como ese eje de imaginario. Entonces, es una reflexión respecto al eje real, se le llama real, por lo mismo tanto de que es la parte real, el eje X. Entonces, como podemos ver acá, este número complejo viene siendo 1.3 más 1.5i. Su conjugado vendría siendo 1.3, ya que hablamos de que es una reflexión respecto al eje real y no respecto al eje imaginario. Si fuese respecto al eje imaginario, eh, su, la otra parte vendría estando a este lado, pero estamos hablando del eje real. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos como parte real 1 en ambos. Vemos que la parte real no cambia. Lo que cambia es el signo de la parte imaginaria. O sea, la parte imaginaria es la que cambia. Mientras este está en 1.5, su conjugado debe estar en menos 1.5i. Los dos con el signo. Entonces,
El ángulo que tiene el número original, el número complejo, que es 56,1 grados respecto al eje real, es el mismo que va a tener su conjugado respecto al eje real, solo que en diferente aspecto, porque acá estamos midiéndolo en antihorario y acá en horario. Entonces, así varían. Y también podemos variar a B, que vendría siendo como el eje Y, el eje imaginario. Podemos ver acá cuando viene siendo cero, cuando A viene siendo cero, entonces el número complejo y su conjugado van a estar únicamente sobre el eje imaginario. Esto ocurre cuando A es cero, significa que es un imaginario puro. Cuando es un imaginario puro, los números complejos imaginarios puros solo están en el eje imaginario. Como podemos ver, ahí nada más estamos moviendo B. Y acá. Cuando B es cero, pues como no es número, como B es cero, no podemos ver ahí como tan, eh, el más del cero y el menos del cero van a ser lo mismo. Entonces, en última va a ser el mismo número complejo, exactamente igual, que es 1,3, nada más su parte real, como podemos ver ahí. Bueno, también es muy importante hablar de su inverso aditivo, ya que estos dos casos eh, pueden generar confusión respecto a, porque ambos son reflexiones, pero no respecto al mismo lado. Por ejemplo, el inverso aditivo, como podemos ver acá, tiene parte real y parte imaginaria. El número complejo, en este caso, la parte real y la parte imaginaria tienen signos contrarios, porque como su nombre lo dice, es el inverso aditivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a sumar, si yo le sumo a este número complejo, el resultado debe ser cero, ya que este en últimas es una reflexión respecto al origen, lo que significa que es como multiplicar por menos uno el complejo al cual le queremos hallar el inverso aditivo. Así que tanto parte real como parte imaginaria va a cambiar de signo, o sea, va a tener el signo contrario, para que se puedan cancelar en una operación, por eso se llama inverso aditivo. Como podemos ver acá por ejemplo, acá tenemos un complejo que es 2 más 2i, está ubicado acá, 2 más 2i, y su inverso aditivo o opuesto aditivo, o opuesto, es que viene siendo menos 2i. Como podemos ver, es una reflexión respecto al origen, y no respecto a algún eje. Como por ejemplo, acá está el conjugado. Bueno, como podemos ver acá está el complejo original, acá está su inverso aditivo. Vamos a ver qué ocurre cuando el complejo es un imaginario puro. ¿Qué quiere decir? Como dije anteriormente, es cuando su parte real es cero. Cuando su parte real es cero, podemos observar que tanto el inverso aditivo como su conjugado, que es el azul, eh, son el mismo valor. ¿Por qué ocurre esto? El inverso aditivo es una reflexión respecto al origen. Eso quiere decir que cambian ambas partes, la parte real y la parte imaginaria, de signo contrario al complejo original. Pero como no hay parte real, nada más está la parte imaginaria, que al tener signo contrario en este caso, va a obtenerse, en este caso, menos 2i, como su opuesto. Y el conjugado es el signo contrario de la parte imaginaria. Por lo tanto, como acá está 2i en su parte imaginaria, el conjugado vendría siendo 2i, que viene siendo el mismo opuesto. Por lo tanto, podemos concluir que cuando hay un imaginario puro, su conjugado y su inverso aditivo es exactamente el mismo.
A diferencia de acá, por ejemplo, cuando su parte imaginaria es cero, por el contrario, el inverso aditivo sigue teniendo parte real, así que va a seguir siendo una reflexión respecto al origen, claramente, pero ahora ya no, aunque esté sobre un eje, en este caso está sobre el eje real, acá está sobre el eje imaginario, aunque esté sobre un eje, no va a estar con el conjugado, ya que como no hay parte imaginaria, el conjugado no puede esto, no puede estar presente, ya que el conjugado en últimas es pues el signo contrario en su parte imaginaria. Y también porque es una reflexión respecto al eje real. Y acá pues reflejándolo en el eje real al complejo original viene siendo la misma recta. Bueno, el módulo y el argumento. Son datos que quiero dejar así como para que consulten. Los que me ven no son del curso, pero la longitud el módulo en últimas es la longitud de un número complejo. Es decir, la longitud de ese segmento que va del origen hasta el punto final del complejo, o sea, desde el origen hasta donde se presenta el complejo. Este segmento, la longitud, viene siendo su módulo. Geométricamente también hay muchas cosas que se ven ahí con el módulo, pero pues no me alcanza el tiempo. Y también esto cabe aclarar que si hay un círculo con radio 2 por ejemplo, van a haber infinitos complejos que tengan módulo 2. También que el opuesto y el conjugado de un complejo va a tener siempre el mismo módulo. Así que esos van a estar presentes en ese círculo y van a haber infinitos complejos que estén sobre ese círculo. Y sus inversos y opuestos también entre ellos. Entonces, también el argumento. El argumento viene siendo el ángulo que tiene un complejo respecto al eje real. En este caso, este tiene el mismo, este también y este también. Como ahí podemos ver respecto al eje real. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen día y sigan aprendiendo.